Nunca pensé que mi matrimonio se convertiría en una rutina de conversaciones distantes y cenas frías. Cuando me casé con mi esposo, creía en el amor, en la compañía, en una relación duradera. Pero con el tiempo se convirtió en una sombra en nuestra casa, siempre trabajando hasta tarde, demasiado cansado para nada salvo un gesto distraído o un tímido encogimiento de hombros. ¿Cómo fue? ¿Tu día? Era como si viviera con un desconocido, alguien que había hecho las maletas hacía mucho tiempo, pero que aún compartía mi cama en ese momento. Ahí estaba, mi hijastro de 18 años, ahora más alto que su padre, con una presencia que llenaba la habitación de una manera que mi esposo nunca había hecho. Siempre fue educado y respetuoso, pero últimamente algo había cambiado, o tal vez simplemente estaba empezando a percibirlo de otra manera. Su confianza, la forma en que se movía, la forma en que me miraba, no con indiferencia como su padre, sino con algo más, algo curioso, peligroso. Me dije a mí misma que no era nada, solo mi mente jugándome una mala pasada. Una treta para llamar la atención donde no debía. Pero cuando era pequeña, empezó a destacar por su forma de hablar, por cómo su mirada sostenía la mía un segundo de más, la casi desenfadada de sus comentarios burlones que me revolvía el estómago. No lo había imaginado. Una noche, mi marido llegó tarde a casa. Me senté a la mesa moviendo los restos de mi cena, fingiendo que no me importaba. Mi hijastro entró, recién salido de la ducha, con una toalla atada a la cintura y el agua goteando en el suelo. Levanté la vista, sorprendida, jadeando. Por un segundo sonrió, no con arrogancia, sino como si supiera algo. No lo sabía. Vale, preguntó, cogiendo una botella de agua del refrigerador. Asentí. Bajó la mirada rápidamente, cansado, y se apoyó en la encimera, observando. ¿Papá llega tarde otra vez? Forcé una sonrisa. Sí, trabajo, rió, con la cabeza aún dándole vueltas. Había algo en su voz. Diversión, comprensión, compasión. No lo sabía, pero me inquietó o tal vez me emocionó. Esa noche, tumbada en la cama, mirando al techo, mi marido dormido junto a la mujer inconsciente. Mi mente repasó ese segundo. En la cocina, cómo yacía allí, confiado, tranquilo. Ya no era un niño. Este hecho se instaló en mí como un punto que ya no podía ignorar. Los días pasaron y la atmósfera entre nosotros se engrosó con algo tácito. Me rozó en el pasillo lo suficientemente cerca como para que me mirara a la espalda, fugaz pero deliberada, su broma interior susurrando en voz baja, haciéndome reír como hacía años que no lo hacía. Debería haberme detenido. Entonces me fui, tracé la línea, recordé quién era yo, quién era él, pero no lo hice porque por primera vez en años lo vi y no estaba lista para dejarlo ir. Me dije a mí misma que era inofensivo, solo cuidado, nada más. Pero cuanto más lo ignoraba, más obvio era. Sus miradas no eran accidentales, no eran casuales. Me estaba poniendo a prueba para ver hasta dónde podía llegar antes de que evitara lo peor. Una noche pasé por delante del baño y oí el agua correr. La puerta estaba entreabierta. Salía vapor. Debería haber seguido caminando. Me asomé un segundo. Su espalda estaba cubierta de grandes gotas de agua. Le corrían por la cara. Tragué saliva. Me ardía la cara y me di la vuelta rápidamente. Pero no lo suficiente. Me estás espiando. Su voz era burlona, divertida. Mi corazón latía con fuerza. La puerta estaba abierta. Él se rió entre dientes. Podrías haberlo hecho. Forcé una risa negando con la cabeza. Mientras me alejaba, aún podía. Sus ojos se posaron en mí más tarde esa noche. No podía dejar de pensar en ello, no solo en verlo, sino también en la forma en que me hablaba, como si hubiéramos compartido un secreto tácito. Al día siguiente estaba en la cocina. Cuando llegó a casa, recién salido de la ducha, el olor a jabón aún flotaba en el aire. Se apoyó en la encimera, mirándome como si esperara algo. «¿Estás callado hoy?», dijo.
Me encogí de hombros solo pensando en una. Su voz era suave y provocadora. Negué con la cabeza, negándome a comprometerme, pero él no me soltó. «Te veías igual que anoche», dijo, bajando la voz. Se me revolvió el estómago. No dije nada. Sonreí con suficiencia. «Está bien, no me importa». Me giré para mirarlo, lista para dar por terminado el día. Pero cuando lo miré a los ojos, no encontré las palabras. No era un niño, no era imprudente, sabía exactamente lo que hacía. Y lo dejé hacerlo esa noche. Fui a ducharme, desesperada por aclararme la mente. Abrí el grifo, dejé que el vapor llenara la habitación, esperando que alejara los pensamientos que me consumían. Entonces la puerta se abrió. Su voz era tranquila, firme, relajada. Es solo que debería haberle dicho que se fuera. Debería haberme enfadado, pero no lo estaba. Me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza. Esperé. Estaba demasiado cerca de mí. Su calor a mi espalda me dejó sin aliento. «Te conozco», susurró. Cerré los ojos. Era la segunda, la última oportunidad de escapar. Pero no me moví porque tenía razón, y no estaba segura de querer que se detuviera. El aire estaba cargado de algo. No podía identificar nada peligroso. Mi corazón latía con fuerza desde allí. Su presencia, tras su aliento, era demasiado cercana, demasiado íntima. Pensamientos racionales me gritaban que me alejara, que parara esto antes de que no iría más lejos. Pero me quedé unos segundos. Entre nosotros, el silencio era más fuerte que cualquier palabra. Mi piojo me latía con fuerza en los oídos cuando me giré ligeramente para mirarlo a los ojos. Su expresión no era vacilante. No estaba segura de saber exactamente qué hacía, qué quería. La pregunta era, ¿me quedé sin aliento? Pregunté cuando extendió la mano, deslizándose lenta y deliberadamente por mi muñeca. Podría haberme apartado, debería haberlo hecho, pero no le quemé donde estaba. Un dolor se apoderó de mi estómago. «Esto es muy malo», susurré más para mí misma que para él. Su mano apenas se curvó, y luego me dijo que parara. Abrí la boca, pero no salió nada. Mi traición me hizo inclinarme cuando debería haber retrocedido. Su mano se movió hacia mi cintura. Me acercó las mías hasta que el espacio entre nosotros desapareció. Todos los pensamientos sobre mi esposo, sobre la moral, sobre las consecuencias se desvanecieron. Solo hubo esos 7 segundos, esa necesidad. No me había permitido aceptarla. Hasta ahora se me cortó la respiración cuando él ladeó sus ojos oscuros, esperando tomar la decisión final. Y lo hice. Me dejé llevar. El mundo fuera de esta habitación dejó de existir. No hubo consecuencias, ni culpa, solo la presión de sus manos contra las mías. El calor de mi reacción parecía inevitable desde el principio. El tiempo desdibujó la realidad, distorsionándola a nuestro alrededor. Cada respiración susurraba. Me hundía más en algo que no podía controlar. Sabía que era un error irreparable, pero por primera vez en años me sentí viva al superar el peso de lo sucedido. Llegó como una niebla sofocante que se apoderó de mí. Me quedé allí sentada, con la mirada perdida, con el pulgar aún crispado. Él me miró con una mirada indescifrable, como si yo esperara a que me arrepintiera. Pero no me arrepentía, todavía no. En cambio, sentí algo mucho más peligroso. Quería más. El peso de todo aquello no me impactó de inmediato. En el silencio que siguió, inmóvil y con la respiración agitada, el mundo exterior era casi surrealista. Ese segundo distante, casi irreal. Pero al despejarse la niebla, la realidad se deslizó, abrupta e implacable. Lo había logrado. Él cruzó. No había vuelta atrás. Él yacía a mi lado, observándome, esperando no disculpas ni arrepentimientos, solo a ver qué haría a continuación. Pero no me moví. No podía. Si me iba, si hablaba, se volvería real.
Finalmente me obligué a levantarme, abrazándome, como si eso me protegiera de la tormenta que retumbaba en mi mente. Corrí, imaginando las consecuencias, arriesgándome a las inevitables consecuencias. Entonces él habló. ¿Vas a fingir que esto no pasó? Me deslicé con dificultad. No lo sé. Su mirada era fija y legible. No te arrepientas. Quería negarlo, mentirnos a ambos. Pero ambos sabíamos la verdad. Yo había deseado esto. Tal vez no con palabras, no conscientemente, sino con la forma en que dejaba que cada segundo condujera a esto. La forma en que nunca me resistí realmente. Exhalé, negando con la cabeza. Esto no puede volver a pasar. No discutió, no presionó. Simplemente me observó como si supiera que no creía mis propias palabras, y tal vez no lo hacía. Al día siguiente lo evité. Mantuve las distancias. Caí en rutinas que de repente me parecieron vacías. Mi esposo estaba en casa. Esa noche, de una forma que me resultaba extraña, como una ocurrencia tardía. Me senté a cenar a escucharlo hablar de trabajo. Asentía en los momentos oportunos, fingiendo ser la mujer que él creía que era. Pero al otro lado de la mesa, mi hijastro me miró solo por un segundo. Un escalofrío lo suficientemente largo como para recordarme que lo que había sucedido no había desaparecido, no se había borrado. Siempre estaba ahí, hirviendo bajo la superficie. Los días de espera pasaron y yo seguía diciéndome que tenía el control, que todo había terminado, que podía olvidarlo. Pero cada vez que pasaba junto a él, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, o tal vez no accidentalmente, la verdad me saltaba a la vista. No había terminado, apenas comenzaba. Gracias por ver. Dale a me gusta y suscríbete a mi canal.